Las apariciones inexplicables son probablemente mucho más numerosas de lo que se cree. Pero, ¿cuántas personas osarían hablar de una aparición sorprendente o extraordinaria? ¿Tendrían miedo de ser tomadas por locas o mentirosas, o simplemente de hacer el ridículo? Es necesario que concurran circunstancias especiales y numerosos testimonios para que se hable, y aún así. O bien, hace falta no solo una certidumbre, sino un cierto valor para afirmarlo. Así, una joven ama de casa en Nassau, en las Bahamas, dio prueba de gran valentía cuando se levantó en medio del sermón que pronunciaba el reverendo Paul Roberts en la iglesia del Tabernáculo de la Buena Nueva y gritó que podía ver a Cristo. «Está allí, allí», decía, señalando con el índice una pared de la iglesia recién pintada. Nadie veía otra cosa que la pintura crema, pero Mrs. Euna Lowe estaba muy segura del hecho. Insistió, explicando que podría ver perfectamente la cara de Jesús al lado de la otra persona que no podía identificar. La señorita Lowe era una joven y bonita mujer, bien educada, de una familia conocida y respetada. Si insistía así, es que lo que decía era verdad, o, por lo menos, así lo creía ella. El pastor y los fieles, por más que abrieron los ojos, no pudieron ver nada en la pared de color crema, nada bonita por otra parte. La noticia de la visión de la señora Lowe se propagó por Nassau con la rapidez del rayo, y en el sermón de la tarde la iglesia estaba llena a reventar. Solo que esta vez, una gran mayoría de los asistentes vieron cómo las cabezas empezaban a precisarse en la pared. No se trataba de 2 cabezas, sino de 3, una de las cuales era sin lugar a dudas la de Jesús. El periódico Chicago Daily News mandó enseguida a uno de sus mejores reporteros, Luther Evans. Cuando estaba a punto de hacer un artículo humorístico sobre la pared blanca, constató que también él veía claramente 3 claras siluetas sobre el muro. Reconoció la de Jesús y pensó que la segunda era la de Buda. Cuando Evans se aproximó a la pared, las caras desaparecieron y al retroceder aparecieron de nuevo claramente. Como buen periodista, Evans se dirigió a la casa de los pintores que habían repintado la pared. No pudieron darle ninguna explicación, aparte de que aquella pared antes estaba sucia y sin decoración de ninguna clase antes de ser repintada. Por otra parte, era la opinión de todo el mundo. La iglesia no era antigua y no había estado decorada nunca. Esto ocurrió en el mes de enero de 1963. Poco a poco, las 3 imágenes fueron borrándose. Frederick Temple Hamilton Blackwood, Lord Dufferin, fue durante el siglo pasado no ya uno de los buenos, sino uno de los grandes diplomáticos y embajadores de su graciosa majestad, la reina Victoria. Fue virrey de las Indias y más tarde embajador en San Petersburgo y en Roma, antes de ser nombrado para París. A pesar de ser hijo de poeta, Lord Dufferin era un hombre reflexivo, amante no solo de ver y tocar, sino también de comprender y, si era posible, tras una madura reflexión. La aventura que iba a correr no era de aquellas que hubiera podido esperar, y menos aún de las que podrían llegar a influirle de una manera u otra. Sin embargo, debía constituir uno de los clásicos de lo extraño en Inglaterra. Teniendo algunas semanas de descanso, antes de partir a incorporarse a su puesto de embajador cerca del gobierno francés, Lord Dufferin las aprovechó para ir a visitar a unos amigos en Irlanda. Así se encontró en una casa de campo en las proximidades de Cork. Una noche se despertó de pronto sobrecogido por un sentimiento de angustia inexplicable. No pudiendo volver a dormirse, Lord Dufferin se levantó para dar unos pasos por la habitación. Viendo la luna llena por entre las cortinas de la ventana de la habitación, fue a abrirla. La
noche era apacible y serena. El césped bordeado de árboles parecía de plata y tinta. Justamente allí, bajo los árboles, alguna cosa parecía moverse. Retrocedió tras el marco de la ventana, esperó y vio aparecer un hombre que llevaba sobre la espalda una larga caja. Silencioso, el hombre atravesó el césped. Luego, una larga avenida de arena que rodeaba la casa. Al llegar ante la ventana donde estaba el diplomático, se paró, se volvió hacia él y lo miró fijamente a los ojos. Lord Dufferin tembló. Nunca había visto una cara tan horrible, tan espantosa, hasta el punto de no poder describirla después jamás. Un instante sus miradas se cruzaron. Después, lentamente, el hombre continuó su camino. Lord Dufferin pudo ver que aquel hombre llevaba sobre sus hombros un ataúd. A la mañana siguiente, Lord Dufferin explicó lo que había visto, pero nadie conocía nada del extraño visitante. No se sabía ni siquiera de un fantasma o de una historia relativa a aquella casa recientemente construida. El embajador no insistió, pues con toda evidencia, sus huéspedes parecían persuadidos de que había tenido una pesadilla. Sin embargo, él sabía muy bien que no había soñado. Años más tarde, cuando ya raramente pensaba en esta espantosa aparición, Lord Dufferin, entonces embajador de París, fue invitado a asistir a una reunión de diplomáticos en el Grand Hotel. Estaba a punto de penetrar en el ascensor del hotel cuando su mirada fue atraída por el mozo del ascensor, en el que reconoció instantáneamente al hombre que había percibido bajo el claro de la luna en Irlanda. Fue más fuerte que él y retrocedió. El mozo del ascensor cerró la puerta y el ascensor se elevó lentamente. Lord Dufferin se dirigía hacia la gran escalera para subir a pie, cuando, con un espantoso chirrido de cables y gritos de terror, el ascensor se precipitó desde el tercer piso al sótano. Varios de los ocupantes murieron, y entre ellos el mozo del ascensor. Lord Dufferin miró una vez más la cara del hombre que sacaban de entre los escombros. Era el mismo, sin dudas. Se dirigió entonces al despacho del director. Supo que el ascensorista había sido contratado como sustituto por un solo día. Nadie sabía quién era y la policía no pudo establecer jamás su identidad. Nadie lo conocía. Nadie lo había visto nunca anteriormente. Si tienes alguna sugerencia, comentario o algún caso curioso del que quieras que hable en el canal, puedes dármelo a conocer en el correo que ves en pantalla. Si el video te gustó, no olvides darle pulgar arriba. Gracias por compartirlo y suscribirte. Déjame tu comentario y ya que estás en la zona, activa las notificaciones para que no te pierdas las novedades de este canal. Sígueme en mis redes sociales. Te dejo los links abajo en la descripción. Gracias. Esto fue